Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast para aprender español. Hoy vamos a hablar de la familia Romanov. La familia Romanov reinó en Rusia hasta la Revolución Rusa en el año 1917. ¿Y por qué vamos a hablar de esta gente? En verano del año pasado, yo estaba viendo con mi padre Cuarto Milenio. Es un programa de televisión en España que nos gusta mucho, presentado por Iker Jiménez, donde normalmente hablan de cosas paranormales. Pero en este programa invitaron a Carmen Posadas. Ella es una escritora y creo que suele escribir novelas históricas. Y ella este día presentó su nueva novela, El testigo invisible. Ups, ¿qué estoy pisando? Am I stepping on something? Oh, wow. Y para promocionar su libro, que por cierto, nos hemos leído, me gustó, es muy interesante, ella contó la siguiente historia. Seguramente conocéis a la familia Romanov. Ha habido muchas películas sobre Anastasia, que fue una de las princesas, una de las hijas. La familia Romanov fue eliminada del mapa, vamos a decir, en un sótano. ¿Qué pasó? Que en esta época la familia había sido arrastrada de un lugar para otro y la zarina, la madre de la familia, creo que se llamaba Alejandra o Alexandra, perdón, ella obligaba a sus hijas a coser las joyas a su ropa interior. Entonces, una mañana les dijeron, os vamos a llevar a otro lugar. Entonces las hijas se pusieron la ropa interior con todas las joyas por dentro para proteger las joyas. Desafortunadamente, ese día los llevaron al sótano y los intentaron eliminar. We don't want that YouTube demonetizes us. Los intentaron eliminar. ¿Qué pasó? Que no pudieron eliminar a las mujeres de la familia porque todas tenían ropa interior con joyas y las joyas las protegieron del impacto de las balas. Entonces, las tuvieron que volver a eliminar. I'm sorry, this sounds a bit... Pero eso es lo que pasó. Y yo creo que en los siguientes años no encontraron directamente los cuerpos de la familia y por eso hubo muchos rumores. Mucha gente decía que había visto a Anastasia en específico, a la princesa, en diferentes partes del mundo. Y por eso, durante la historia desde este momento, ha habido muchos impostores diciendo que eran alguno de los miembros. Y yo creo que la persona más famosa, todo esto lo cuenta Carmen Posadas en el programa, pero la persona más famosa creo que fue una mujer, Anna Anderson. ¿Qué sucedió? En el año 1920, en Berlín, en el río, encontraron a una mujer desfallecida, desmayada, en el río. Cuando la encontraron, la llevaron al hospital y una de las enfermeras que atendió a esta mujer, ella era rusa, creo. Y cuando atendió a la mujer, pensó, madre mía, esta mujer se parece mucho a la princesa Anastasia. Y al parecer, cuando la señora despertó, la enfermera la empezó a hacer preguntas y supongo que la hizo asumir que pensaba que era Anastasia. Entonces la mujer que había sido encontrada en el río adoptó ese rol, adoptó ese papel y empezó a decir que en efectivo ella era Anastasia. Algo curioso es que ella no sabía hablar ruso. Y frente a toda la gente que decía, tú no eres Anastasia, ella se defendía diciendo que por el trauma que había sufrido aquella vez que habían intentado eliminar a su familia, que se le había olvidado. Pero la enfermera, en teoría, la habló tanto de la vida real de la princesa Anastasia que esta señora adoptó esa identidad como la suya propia. Y empezó a reconocer elementos como el perro que tenía la princesa Anastasia y muchas características. Lo que sí era cierto es que físicamente esta señora que encontraron en Berlín se parecía
a Anastasia y eso la ayudó mucho. Entonces, durante los siguientes años de su vida, esta señora decía que era Anastasia y al de años conoció a un hombre que tenía mucho poder y se casó con este hombre. Supongo el hombre pensaba que se estaba casando con Anastasia. I mean, who knows, maybe se querían, pero, you know, we have to spice things up here. Y bueno, vivieron felices, todo eso. Y mucha gente genuinamente pensaba que esta señora era Anastasia. ¿Qué pasó? Esta señora murió y luego en el año 1991 encontraron los restos de los cuerpos del zar, de la zarina y de 3 de sus hijos cerca de Ekaterimburgo. Y aquí empieza lo increíble. Había una cosa que yo no sabía y es que el príncipe Felipe, el duque de Edimburgo, es decir, el que era marido de la reina de Inglaterra, que ya ha fallecido, este señor estaba unido con la familia Romanov. ¿Cómo? Imagínate que este era el príncipe Felipe, el duque de Edimburgo, el marido de la que era reina de Inglaterra. Su abuela era la hermana de la zarina, es decir, de la madre de los Romanov. Boom. Entonces había una conexión ahí de sangre, ¿right? Cuando los cuerpos se encontraron y se pudieron hacer posibles las pruebas de ADN, decidieron hacer un chequeo de ADN, de a ver si eran compatibles, y cogieron una muestra de ADN de esta señora, Anna Anderson, la que durante décadas había dicho ser Anastasia, y compararon sus pruebas de ADN con el príncipe Felipe, se llama así, ¿no? Con el príncipe Felipe, para ver si tenían alguna conexión. Y las pruebas de ADN dijeron que no había ninguna conexión, y así es como se descubrió que había sido todo una farsa, pero una farsa que había durado muchos años y que mucha gente se había creído. ¿No es fuerte? ¿No es increíble? Entonces, en el libro de Carmen Posadas es muy interesante porque desde la perspectiva de un niño que había sido un sirviente de la familia Romanov, cuenta toda la historia de esta familia y ¿cómo os explico esto? En el libro hay muchos flashbacks y es que la perspectiva es del niño cuando es un señor mayor y él está en Argentina, está a punto de morir y antes de morir quiere grabar toda la historia que él sabe. Quiere hablar de la familia Romanov y de aquellos tiempos. Y con una grabadora de voz, él empieza a describir todo lo que pasó. Y entonces el libro nos lleva en el tiempo atrás a esa época y nos cuenta desde la perspectiva de este niño, que era un trabajador, un sirviente en el palacio, todo lo que ocurrió. Y no solamente habla de la familia Romanov, habla de la situación política en aquel momento, con la Revolución Rusa. Y es la verdad que muy interesante, así que si tienes un buen nivel de español, lo recomiendo porque es interesante. No diría que la acción es muy rápida, pero si quieres saber más del tema, lo recomiendo. Y sí, yo creo que hasta aquí el episodio de hoy, porque esta es una historia que me gustó mucho y a todo el mundo que se la cuento dicen, wow, están como en shock. Así que eso es todo. Espero que te haya gustado y nos vemos la próxima vez. Gracias.